obligación, restricción y riesgo. Las de información, ¿qué nos indican? Principalmente una referencia. Entonces, a ustedes les van a colocar, digamos, una imagen cualquiera de estas, de las que hemos visto en el laboratorio, y les van a indicar, según los otros tipos de clasificación, ¿a cuál pertenece? Esa es una pregunta. Sí, ya, a ver, seguiremos. Entonces, como les decía, tenemos 4 tipos según su función. Lo que les van a preguntar de ese tema es esto, netamente es esto, señales. Como les decía, lo de la información nos indica lo que es una referencia. Entonces, les van a colocar cualquiera de estas señales o las que hemos visto en clases, cada uno con su auxiliar, ya sea conmigo, con Brandon o con otro, y lo que les van a indicar, según la clasificación, a cuál pertenece. En este caso, va a pertenecer a lo que es la información. ¿Y qué nos indica? Una referencia. ¿Cuál es la forma? Son rectangulares, cuadrangulares y son de color verde y el único que es rojo es el extintor. Entonces les pueden colocar a ustedes un extintor y les van a pedir que indiquen a qué tipo de clasificación pertenece, qué nos indica, principalmente eso, o qué significa, en este caso, presencia de extintor. Ya, continuaremos. Después tenemos los de obligación, que está con color azul, que son las acciones que ustedes tienen que realizar de forma obligatoria. Son de formas circulares, celestes, azules. Tenemos en el laboratorio, les van a colocar cualquiera de estas. Les van a colocar, por ejemplo, esta que sí tenemos, que es el uso obligatorio de guantes. Entonces a ustedes les van a preguntar, les repito, según la clasificación, ¿a cuál pertenece? Obligación. ¿Qué significa uso obligatorio de guantes? Uso obligatorio de mameluco, uso obligatorio de mascarilla, uso obligatorio de casco, uso obligatorio de audífonos, o yo qué sé. Después tenemos la de restricción, que son las acciones que no debemos realizar. Y siempre son la forma circular con una línea oblicua de izquierda a derecha. Creo que con esto ha habido algún problema, porque otros justamente en esa práctica indicaban que indicaban que les habían dicho que es de derecha a izquierda, ¿ya? Eso lo vamos a dejar para después, porque eso no les van a preguntar. Lo que ustedes tienen que saber aprender es a reconocer. Entonces, de otra vez, si les piden clasificación, es de restricción. ¿Qué significa? Pues no fumar, prohibido comer. Y luego tenemos los de riesgo, que son los que indican peligro. Son de forma triangular, con borde negro, con fondo amarillo, como el que tenemos acá. Estas se los puse para que ustedes repasen, porque la mayoría de las que están en la imagen, nosotros lo tenemos en lo que es el laboratorio más y el 4. Entonces, es para que repasen. Estas son las imágenes que nosotros tenemos en el laboratorio. Les repito, no es necesario que les saquen foto, les voy a pasar las diapositivas y ustedes ya repasarán. Entonces, estas tenemos en el laboratorio, estas también tenemos en lo que son los laboratorios, en el 3 y el 3 y el 4, estos también. Entonces, es ya para que ustedes practiquen. Ya todas estas que están acá son las que tenemos en el laboratorio, ustedes ya aprenderán a reconocer. Les recalco que les van a colocar cualquiera de estas imágenes que ustedes están viendo en las diapositivas, cualquiera. Y ustedes tienen que colocar según la clasificación y qué es lo que significa. ¿Ya? Y si les colocan, por ejemplo, este amarillo que está acá, ¿a qué clasificación pertenece? Cualquiera. ¿Esta a qué clasificación pertenece, chicos? Cualquiera el que me responda. Sí, buenas noches. Sería de información, ¿verdad? Pero está en color amarillo. Exacto, entonces sería ninguna. Por, Ok. en Busca. ninguna. Porque como tal, las de información son de color verde. La única que llegaría a cambiar es el color, es la del extintor, que es la de color rojo. Entonces, si ustedes les colocan esta clasificación, ninguna. ¿Qué significa? Pues sí, duche de seguridad, pero no pertenece a ninguna clasificación porque no es de color verde. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que aprender a observar. Estas, las que están acá, son las que les van a poner y ustedes ya van a repasar cada uno. ¿Ya? Pasaremos, en este caso, a los desechos.
Tenemos de clase A, que son los de bolsa roja. También estas imágenes que ustedes están viendo en su pantalla son las que tenemos en el laboratorio 3, que las hemos distribuido con ustedes, de igual forma con lo que son en los del laboratorio 4. Los de envase o bolsa roja tenemos 4. El A1, que son biológicos, cultivos, inóculos, vacunas, que es el A1, como ustedes pueden observar, son las mismas imágenes que tenemos en el laboratorio. El A2, que son sangre, hemoderivados, fluidos corporales. Entonces, en lo que estaba, en A2 es sangre, hemoderivados y fluidos corporales. De igual forma, tenemos las mismas imágenes de laboratorio que las hemos seleccionado, que son los tubos de sangre en el caso de A2, el envase de orina, el papel higiénico con sangre, esto que es una torunda de algodón con sangre y una muestra de esputo, que todos son fluidos corporales, son hemoderivados o productos que tengan los hemoderivados van a A2. En el caso de A4, principalmente son los cortopunzantes, agujas, como pueden observar acá, que es la caja que nosotros tenemos en el laboratorio, en los 3 laboratorios, las hojas de bisturí, que es esta, las máquinas de afeitar, vidrios rotos. En este caso, por ejemplo, también tenemos una vacuna que al abrir también está rota, que también pertenece a la 4. Cualquier cosa que sea punzante. En el caso de A6, tenemos la de asistencia a los pacientes, que es el papel higiénico del sanitario del baño de estos mismos pacientes, que acá tenemos es A6. Entonces, tenemos el barbijo, un mameluco, un papel higiénico mucosa, por ejemplo, y esta imagen no sé qué es, no se observa bien, pero estos son los que tenemos en el laboratorio, ¿ya? En el caso de un envase o bolsa amarilla son desechos anatómicos. Aquí tienen A3, tenemos quirúrgicos, anatómicos, patológicos, restos humanos, restos de anatomía patológica, una placenta, acá en este caso tenemos un feto, que les van a colocar lo mismo. Cualquiera de estos elementos les pueden colocar esta muñeca, por ejemplo, solamente la muñeca, y ustedes tienen que identificar dónde va, ¿ya? En el caso de A5 son restos de animales muertos, que los tenemos en el laboratorio 3. Por ejemplo, les van a colocar solamente uno de estos y ustedes tienen que aprender o ya tienen que reconocer y colocarlo en dónde, en A5. En el caso de la clase B, que es la envase o bolsa azul, que son los residuos especiales. En el caso de B1, son los residuos radioactivos, que son sustancias de medicina nuclear, ¿ya? Por ejemplo, el cesio. En este caso, creo que ningún laboratorio ha llegado a tener un ejemplo para la B1, por lo que es complicado que les lleguen a colocar algún ejemplo de esto para que reconozcan. Pero de estos sí, porque estos los tenemos, ya sea en imágenes o en físico. Residuos farmacéuticos, medicamentos vencidos, de experimentación o que no hayan sido utilizados, como ustedes observan, B2. B3, que son residuos químicos peligrosos, envases de suero, jeringas con medicamentos, placas radiográficas, que acá tenemos una, envases de laboratorio, por ejemplo, este de lo que es una solución fisiológica, corrosivos como la lavandina, residuos inflamables o lo que son de las vacunas, las pilas, un termómetro o las pilas alcalinas o incluso unas sondas. Cualquiera de estas cosas les pueden colocar y ustedes tienen que llevar a dónde, a B3, ¿ya? Hay algunos grupos, por ejemplo, que no van a dar con esta temática, es decir, no les van a colocar a este feto, por ejemplo, y la bolsa, directamente es escrito. Entonces, de igual forma, ustedes piensan en algo punzante A4, ven algo que sea de, por ejemplo, un barbijo A6. Entonces, tienen que aprender a reconocer, ¿ya? Y ubicarse bien. En esto no se equivoquen, porque mayormente esto es lo que les preguntan, no es todo el texto, es simplemente esto y las señales, ¿ya? Con respecto al microscopio, ustedes han debido leer, me imagino todo el documento, pero lo que les van a colocar es un microscopio en el mesón y lo que les van a señalar es, por ejemplo, yo qué sé, el tornillo macrométrico, solamente el tornillo macrométrico. ¿Y ustedes qué tienen que poner? Les van a preguntar cómo se llama lo que te está señalando y cuál es su función. En el caso de esto, si me llegaran a señalar esto, pues es el tornillo macrométrico y sirve para el enfoque grueso cuyos movimientos son en milímetros. Listo.
Solamente ustedes tienen que colocar cómo se llama y cuál es la función. En estas 2 diapositivas tiene el nombre y cuál es la función. En el documento hay algunas cosas que no están, pero hay otras que sí. Entonces, ustedes vayan buscando eso y revísenlo. Ya aquí están los más importantes y los más grandes. Listo. Bien, entonces, en caso de los oculares, lo que ustedes tienen que colocar es cómo se llama, oculares, y cuál es su función. Principalmente la lente frontal, que es plano convexa, la inferior llamada colectriz, sirven la grande. Entonces, esa es su función, simplemente, o estar en contacto directamente con lo que son los ojos. En el caso de las pinzas, que son parte del carro, por ejemplo, en caso de las pinzas, que les permite, ¿qué? Sostener lo que es, la muestra. En el caso de lo que es el carro, pues desplazar, antero-posterior, lateral, a través de una regla de nonios o vernier que nos sirve para ubicar en un lugar exacto, ¿ya? En el caso de los objetivos, ustedes ya lo van a leer esto lo van a revisar ustedes, ¿ya? Porque han debido leer, entonces es cosa de que ustedes nomás se ubiquen, pero lo que les van a preguntar, y se los aseguro, es cuál es el nombre y cuál es su función, nada más que eso. Lo que sí me interesa es esto, que es el objetivo a inmersión. Lo que les van a preguntar, ¿cuál es el objetivo que más se utiliza en lo que es la microbiología? Que es el 100X. Ese es el que se utiliza. Y les han debido explicar también que es el único, no hay otro. Les dicen, ¿cuál es el objetivo a inmersión? Es el 100X. Ese es el que se utiliza en microbiología, ¿ya? ¿Qué casos de formación se utiliza? Pues el cuarto y el sexto caso. En el caso de tinción Gram y bacterioscopía, lo que les pueden colocar en este caso, les pueden preguntar, indique cómo se realiza la tinción Gram. En este caso ustedes colocan, ¿no? Desengrasar, colocar nombre, pero lo que aquí interesa principalmente es el orden en el que ustedes manejan los colorantes, el Lugol, que es nuestro mordiente, y el alcohol acetona. Les pueden preguntar, indique cómo se realiza la tinción Gram. Entonces ustedes pondrán desengrasar, anotar el nombre, y aquí viene el cristal violeta, que el tiempo es de 10 minutos. El Lugol, que también es de 1 minuto hasta 3 minutos, si no me equivoco. El alcohol acetona, que es de 30 segundos hasta 1 minuto. Y la safranina, que es de 1 minuto hasta 3 minutos. Entonces, lo que ustedes les van a preguntar es eso. O en el caso, por ejemplo, de los grupos de la doctora Ode, que creo que están aquí, lo que les van a colocar es que los 4 frascos de cristal violeta, el frasco de Lugol, el frasco de alcohol acetona y el frasco de safranina. Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer es que ordenar esos frascos. Y en el caso de los que van a dar netamente escrito, les van a indicar como les dije, o sea, colocar cuál es el primer colorante, cuál es el mordiente, con qué se decolora y cuál es el segundo colorante. Entonces, ustedes tienen que saber cuáles son y los tiempos. En el caso de los grupos de la doctora Ode, les van a colocar los 4 colorantes. ¿Ya? Entonces, tienen que saber ubicarse bien y los tiempos también. Ya. Esto, también ya lo saben, que se fija el cristal violeta, el Lugol. Por ejemplo, lo que les pueden decir en este caso, el alcohol acetona decolora ¿a quiénes? A los gram negativos. Hasta el alcohol acetona, los únicos que adquieren un color como tal son los gram positivos. Y ya con la safranina recién tenemos nosotros gram negativos. Hasta la decoloración solamente tenemos gram negativos, pero hasta después de la coloración con la safranina recién tenemos, perdón, gram negativos y estos son gram positivos, ¿ya? Este es el fundamento que ustedes tienen que saber los componentes. En este caso de la gram positiva, pues tenemos el peptidoglicano, que es una capa gruesa, y los ácidos ticoicos. La gram negativa, el peptidoglicano, una capa delgada, espacio periplásmico, membrana externa, lipopolisacáridos, porinas. Puede que les pregunten esto, puede que sí les pregunten.